¿Cómo están? Bienvenidos a Pulso Regional en Universidad Autónoma de Chile Televisión. Una vez más con el espacio para el análisis y el debate. 4 invitados que están opinando, analizando y debatiendo sobre diferentes focos en estos ya varios meses de Pulso Regional al aire en esta nueva temporada. Gracias a todos quienes nos sintonizan cada día, el viernes después de Tele2 Noticias y también en las retransmisiones. Y por supuesto quienes se contactan, como lo van a poder hacer hoy también, a través del hashtag Pulso Regional en Twitter, que está absolutamente disponible para que ustedes también puedan estar opinando allí a través de Twitter y generando debate entre quienes son telespectadores. Hoy, y como lo vieron en las promociones del programa, estaremos abordando calidad docente en Chile, análisis de la prueba Inicia. La ministra de Educación, Carolina Schmitt, hace algunos días dio a conocer los resultados de la prueba Inicia aplicada en nuestro país de manera voluntaria hasta ahora y la calificó de preocupante. Queremos conocer cuánto sirve esta medición, qué tan efectiva es y cuánto puede demostrar que esos resultados de la prueba Inicia redunden luego en efectos de la calidad de la educación en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Para eso estamos en el estudio con quienes ya nos acompañan. Aquí le agradecemos que estén con nosotros, con Patricio Soto, director de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Patricio, gracias por acompañarnos y bienvenido. También está con nosotros don Jaime Quilaqueo Bustos, presidente del Colegio de Profesores en la Araucanía. Bienvenido, Jaime. Gracias por acompañarnos. Don Cristian Sáez Quintana, quien es Seremi de Educación Subrogante en la Araucanía. Seremi, gracias por estar con nosotros. Y también don Carlos Treves, director ejecutivo de Fundación Araucanía Aprende. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y bienvenido. Gracias a usted. Una vez más, parece en el curso, había estado en temporadas anteriores. Sí. Bueno, con ellos estaremos analizando y debatiendo este tema del que les invito a revisar la nota que preparó Gustavo Peña y que contextualiza el tema de hoy. Veamos. Los resultados de la prueba Inicia 2012 arrojaron resultados decepcionantes. Si bien fue rendido apenas por el 10% del total de los egresados, mostró, por ejemplo, que el 62% de los egresados de educación parvularia está calificado en un nivel deficiente en conocimientos pedagógicos. Ello deja de manifiesto las profundas deficiencias que se observan en la formación de los profesores. Las cifras son ilustrativas porque ratifican que los esfuerzos que ha hecho el Estado por asegurar un cierto nivel de calidad en las carreras mediante acreditaciones u otro tipo de certificaciones son insuficientes. Los datos del CINSE disponibles para segundo básico revelan que las distancias entre los colegios municipales y privados no son tan elevadas, pero que se hacen evidente a partir de octavo básico. En ello inciden múltiples factores, pero no cabe duda que la carencia de profesores de calidad perjudica especialmente a los alumnos provenientes de sectores socioeconómicos más vulnerables. El gobierno recientemente anunció el envío de indicaciones al proyecto sobre carrera docente, donde entre otros puntos se busca entregar bonificaciones especiales a los estudiantes de pedagogía que obtengan 650 puntos en la PSU o estén dentro del 10% con mejor rendimiento de su carrera. Así también obtengan alto puntaje en la prueba Inicia y asimismo se busca elevar los requisitos de quienes quieran ejercer en los colegios subvencionados, para lo cual deberán estudiar en planteles y carreras acreditados y cumplir con ciertas exigencias de la PSU. Conjunto de propuestas que parecen estar bien orientados, mientras aún se está a la espera que en el Congreso se tramite la nueva carrera docente con agilidad. Muy bien, ahí teníamos entonces la nota que contextualiza este tema de los resultados de la prueba Inicia, aunque siento que todavía no tenemos completamente claro y es así que voy a pedir comenzar con el Seremi de Educación Subrogante, don Cristian Sáez, que nos explique, por favor, Seremi, qué es esto de la prueba Inicia, cuándo nace y qué es lo que pretende lograr. La prueba Inicia lo que está tratando de dejar sobre la mesa y como objetivo quizás principal es entregar información a las instituciones, primero, que están educando a estos jóvenes o que ya educaron a estos jóvenes, y por otro lado también entregar información a los egresados de esta carrera. Fundamentalmente eso. Ellos serían los destinatarios de la información que entrega. Ahora, en cuanto a las instituciones formadoras, hay 2 temas que es importante que ellos conozcan. El primero está relacionado con los contenidos curriculares, ¿cierto? Que tienen que conocer los estudiantes. Y por otro lado, también el desarrollo de esas competencias profesionales propias, que son del docente. En cuanto a la información a los egresados, está información relacionada con la institución que los educa, cómo están, y del mismo modo, también tomar algunas acciones de capacitación, si es que la requieren, cuando sus resultados son bajos.
Bueno, y eso parece que se requeriría ahora porque los resultados, como decíamos, fueron calificados como preocupantes por parte de la ministra de Educación. Dejamos aquí los micrófonos abiertos entonces para que comencemos a analizar si es que esto era esperable cuando se empezó a aplicar la prueba inicia, ¿es realmente preocupante o es la herramienta que se va a necesitar para comenzar a avanzar? Micrófonos abiertos, señores, para ustedes. Sí, yo partiría primero que todo señalando algunos datos porque nuestros auditores no tienen por qué conocer cuál es el panorama del universo educacional, profesional, de estudiantes de pedagogía. La propia información del Ministerio nos señala de que existen 1.426 programas distintos en el área de educación. 1.426 programas distintos. ¿Qué significan los programas? Significa que hay 1.426 centros que están ofreciendo propuestas de formación inicial. Y eso yo no creo que resista análisis, no sé si habrá algún país del mundo que genere esta cantidad de ofertas. Y ahí ya tenemos un primer problema, ¿no es cierto?, si está regulado o no regulado. De los cuales, ¿no es cierto?, el 18% de la matrícula universitaria y un 57% en institutos profesionales que no tienen acreditación. Entonces hay una segunda anomalía ahí. ¿Quiénes ofrecen? Si son las universidades o los institutos profesionales y si efectivamente están o no acreditados. Luego, 140.412 alumnos, dice el Ministerio, que están estudiando pedagogía y hay 180.000 profesores en ejercicio, tanto del sistema particular, subvencionado y municipal. Pero el dato más preocupante es que los estudiantes de pedagogía, 1/3 de ellos no rindió la prueba de selección universitaria, que es un indicador bien interesante para saber, ¿no es cierto?, un mínimo de aprendizaje, ¿verdad?, con todos los cuestionamientos que tiene la prueba. Y naturalmente eso señala de que las carencias de los egresados van a repercutir en esta famosa prueba inicia. Entonces, ese es un dato que hay que revisar y es un tema estructural, ¿verdad?, de tal manera que la prueba inicia, por muchos ajustes que se le quiera hacer, y hay buena intención en ello, yo creo que eso es fundamental reconocerlo, pero si no resolvemos temas de fondo como esto, que es la acreditación. Yo agregaría 3 elementos, 4 más que, en definitiva, si estamos buscando un mejoramiento de la formación inicial, hay ciertos problemas estructurales como la institucionalidad. ¿Quién en definitiva va a aplicar esta institucionalidad? Hoy día hay un cuestionamiento, si es la municipalidad, ¿verdad? Hay un severo cuestionamiento a su gestión en términos educacionales, o centralizadamente, a través del Ministerio descentralizadamente, entonces institucionalidad. En segundo lugar, si tiene que haber una carrera profesional, ¿no es cierto?, universal, o sea, para todos los que reciben recursos del Estado, o debe ser para el sistema municipal. De suyo se entiende de que tendría que ser para todos aquellos que reciben recursos del Estado. Y un tercer o cuarto elemento que tiene que ver con la acreditación. Hoy día la acreditación está desacreditada y es un tema que se está tocando. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que las universidades puedan formar buenos profesionales si muchas de ellas no tienen el requisito mínimo de la acreditación? Y hay un tema que es más interesante incluso porque hoy día la pedagogía dejó de ser la única herramienta que le permite la habilitación profesional. El artículo 46G de la ley constitucional, que no es menor el dato, permite que otros profesionales con cierta formación ejerzan la profesión docente. Por lo tanto, en algún minuto el mercado va a determinar por costo-beneficio que probablemente... ¿Se aplica eso? Eso está en vigencia porque una ley constitucional, la ley general de educación. No, la ley está vigente, pero ¿tiene práctica? ¿Existen en profesores el mercado, en aula? ¿sí? Como el mercado determina, entonces probablemente un estudiante con 8 semestres, ¿verdad?, versus otro de alta excelencia, frente al tema de los sueldos, remuneraciones, el mercado va a determinar no necesariamente el más experto, sino el que sale con un costo más barato. Dicho de otra manera, yo creo que estamos hoy día en el momento justo para hacer una serie de ajustes estructurales al sistema, como la sociedad reclama, y dentro de eso después empezar a analizar cómo verificamos mejor que la formación inicial tenga los perfiles y las competencias que requerimos. Bueno, nunca antes se había hecho la prueba de inicia, Patricio. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy día tenemos un instrumento que nos permite tener un diagnóstico y que nos deja claro que siempre ha habido esta deficiencia en la formación, o es que algo ha pasado en el último tiempo y que incluso la formación más básica, que esos que hoy día están estudiando pedagogía como alumnos no recibieron buenas herramientas educacionales y que los hacen no estar preparados para enfrentar una carrera de pregrado. Mira que hay una situación que en alguna medida la mencionó Jaime, en el sentido de que hasta el inicio, las primeras aplicaciones de la prueba inicia, habían variedad de programas de formación profesional. Sin embargo, en noviembre de 2011, el Ministerio presenta los estándares orientadores para las universidades que forman profesores. Por lo tanto, a contar del 2012, las universidades recién empiezan a reaccionar en función de poder reestructurar sus programas de formación en función de estos estándares. Por lo tanto, las aplicaciones actuales
son, por decirlo de alguna manera, pilotos, es un pilotaje, ¿cierto? Hasta que salga la ley que estipule que va a ser una aplicación obligatoria, ¿cierto? Y que va a ser determinante para el futuro desempeño profesional. Esa es una de las razones fundamentales. Razones que estarían entonces siendo determinantes tal vez en estos resultados que los estima Carlos tan preocupantes como la ministra. Mira, yo creo que la prueba inicia tiene varias aristas a mi modo de ver. Uno, medir siempre es positivo. Si es la forma en cómo un sistema puede ir generando conocimiento y corrigiéndose a sí mismo es a través de las evaluaciones, idealmente externas. Estos resultados en particular, y ahí coincido con Patricio, son, yo creo que de piloto, porque con la baja cantidad de estudiantes que rindieron la prueba es bien difícil hacer extrapolaciones mayores. Creo que es una prueba de la prueba en definitiva. Sin embargo, el principio me parece muy, muy positivo. Hoy día para ser psicólogo hay que acreditarse y hay que dar exámenes, para ser médico hay que dar pruebas, para ser abogado hay que dar pruebas y hay que acreditarse. En Estados Unidos un profesor saca su licencia para ejercer en el estado de California y si quiere ejercer en el estado de Alaska tiene que dar su prueba y certificarse. Por lo tanto, esto de el título profesional solamente te habilita, sí, pero debe ser certificado por el Estado y la provincia es una buena forma de hacerlo, una prueba que efectivamente te dé un certificado de que puedes ejercer en el sistema educacional, en cualquiera. A ver, cuando se estudia pedagogía, ¿cuánto del conocimiento, sobre todo que tiene que ver con cómo nosotros entregamos ese conocimiento disciplinar, el prepararlos como profesores, el mismo conocimiento disciplinar se va a asumir cuando recién se egresa? ¿No hay una parte en que tienen que estar en el aula, en que tienen que estar ejerciendo el trabajo para a lo mejor si después dieran esa prueba salir mucho mejor evaluados? Es como casi haber recibido el conocimiento teórico sin haber vivido primero la práctica. Y estoy con esto tratando de transmitir conversaciones que tuve con profesores en donde me decían tal vez es eso, no se debería hablar inmediatamente egresado de la universidad. Mira, me permite, yo creo, comparto lo que tú señalas, que es bueno saber cómo estamos, hay que evaluar. Y los profesores somos expertos en evaluar. En sala de clase estamos evaluando constantemente a nuestros alumnos, tú estás bien, tú no estás bien, tú requieres un reforzamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mira, todos los días estamos evaluando inclusive las condiciones hasta climáticas, el tiempo, va a llover, no va a llover. La calidad del aire. Claro, la calidad del aire. Pero también comparto lo que decía Jaime en esto que es necesario hacer este rayado de cancha. Y eso lo comparto plenamente, Jaime. Y... Patricio. ¿Perdón? Patricio. Patricio, se me había olvidado el nombre. Patricio apuntaba a algo que es reciente, es de estos últimos años, cuando se plantean los estándares que tienen que saber los alumnos. Y ese ya es un rayado de cancha, antes no estaba. Y comparto contigo en esto de hablar de esa tremenda cantidad de centros formadores. Y efectivamente había centros formadores que no estaban acreditados. Y había alumnos, y nosotros sabemos, nosotros conocemos que habían alumnos que no estaban capacitados para estar frente a una sala de clase. Había alumnos que les daba terror estar delante de los niños. Y ahí estaban, con un título en la mano. Y eso había que corregirlo porque no podía seguir. Pero hay un dato que es bastante interesante, al menos yo lo planteo. El año 2008 comienza la prueba de inicia y se someten a 39 instituciones participantes. Para ser corto, y el año 2012 sube a 50 instituciones, entre universidades, centros de formación, etc. Pero también ha pasado un dato curioso, que ha ido bajando la cantidad de alumnos que se han sometido a este instrumento. Como es voluntario, por lo tanto no tiene la necesidad que todos los egresados se sometan a ella. También comparto contigo en que como es una muestra muy pequeña, no podría ser considerada como esto es lo que ocurre con las casas de estudio. Pero sin embargo, han aparecido universidades que han tomado este guante y han dicho, correcto, aquí nos está mostrando algo, aquí nos está mostrando una especie como de radiografía que necesitamos hacer una reingeniería al interior de nuestras casas de estudio. Tengo entendido que ustedes lo están haciendo, tengo entendido que la Universidad Católica en Temuco lo está haciendo y también, por supuesto, la Universidad de la Frontera. Y esta mirada que ellos están haciendo, escuchaba a la ex ministra Mónica Jiménez hace 2 días atrás, en donde ellos reconocen como universidad, en el caso de la Universidad Católica, que efectivamente había unas fallas, hay fallas. Y ahora están en un proceso de cambio al interior para tratar de mejorar aquellos aspectos que no están bien. Pero es importante, repito, considerar que el universo que se mide
no es un universo muy representativo, porque efectivamente de 10.500, 10.300 alumnos que egresan de pedagogía a nivel nacional, solamente 1.400 se someten a la prueba. La verdad es que es poco. Bueno, y eso de no someterse a la prueba puede tener que ver un poco con ese temor de medirse sin antes haber estado en la práctica. Y ahí insisto en lo que les planteaba, el que esa prueba se aplique inmediatamente después de egresar y no con algunos años ya en el aula. Me imagino que los profesores van desarrollando sus capacidades cuando están en interacción con los alumnos y en el aula. Lo que pasa es que yo creo que, aquí me voy a meter en algún sector tal vez complejo, pero yo creo que para ser profesor tú tienes que saber una materia que tienes que enseñar, tienes que saber de ciertas destrezas básicas para controlar un grupo de clase y además poder transferir ese conocimiento, y tú en sí mismo como persona debes estarlo medianamente desarrollado. Saber escribir, saber hablar, tener cierto nivel de equilibrio emocional que te permita relacionarte con los niños. Obviamente ese proceso se construye en 2, 3, 4 años, pero yo siento que el alumno de pedagogía debe salir con un mínimo básico. Esencial que conozcas la materia que tiene que enseñar. Y esencial que conozca las claves básicas. Durante los siguientes 3 años se formará y se hará profesor, ¿sí? Pero siento que la medida tiene que ser al final de la universidad. No mucho después, porque si no la universidad no se hace cargo. Va a pasar 2 años, va a tener buenas experiencias, malos ejemplos. El estudiante lo titulé, pero él no ejerció durante 2 años. Yo siento que la medida tiene que ser justo al final. Y la universidad verá cómo corrige aquellas deficiencias. Además, en la sociedad ocurre un fenómeno que es bien especial. La gente estudia para las pruebas. Si la prueba está bien diseñada, le da buenas señales al sistema. Y las universidades corrigen las deficiencias. Si los estudiantes no se saben la materia que tienen que enseñar, es una voz de alarma. Porque profesores, las mediciones de la Católica en Santiago, que se sepan menos del 60% de las materias que tienen que enseñar, es grave. Porque ¿quién le va a enseñar si él no se sabe lo que tiene que enseñar? Entonces la medida ahí al final, para que le dé feedback al sistema, para que se corrijan las deficiencias y el joven entienda que ser profesor no es trivial, es la profesión probablemente más clave para el desarrollo de cualquier sociedad. Bueno, sí, yo agregaría lo siguiente. Si efectivamente hay voluntad de enfrentar el tema de la formación inicial, no puede en forma express desagregarse una parte de un proyecto que es mucho más complejo de carrera profesional y mandar este proyecto sustitutivo que solo se centra en esta parte de la formación. Y yo creo que las urgencias políticas de un gobierno en los temas tan sensibles como la educación le hace mal tratar esto de manera tan rápida. Pensemos que solo faltan 30 o 40 días de ejercicio de los futuros parlamentarios, ¿verdad? Y no podríamos legislar en un aspecto tan importante, tan fundamental en este periodo. Entonces, esa es una señal equivocada, porque en definitiva estamos negando que es importante la educación, pero la estamos enviando en un momento muy poco oportuno para un debate serio con los centros académicos, porque lo que debiera hacerse es consensuar un proyecto con todas las universidades formadoras, con los especialistas, con los profesores, cuestión que no se ha hecho. En este aspecto jamás. No hay una letra y no hay una coma del Colegio de Profesores, ¿no es cierto?, respecto a eso, y nosotros tenemos propuestas en ese aspecto, tenemos un modelo de carrera profesional, de formación inicial. Entonces, ese es un primer aspecto. En segundo lugar, aquí se introducen una serie de elementos que son súper atractivos y que probablemente en otras actividades tienen relevancia. Incentivos para aquel que le vaya bien. Incentivos y tremendos incentivos económicos que podrían significar que aquel estudiante que rindió una prueba excelente, más de un 60%, tiene la posibilidad de un incentivo equivalente a 400.000 pesos, ¿verdad?, que lo colocarían con un ingreso superior a muchos profesores que llevan años. Y eso genera, en la escuela va a generar una situación impensada que ni siquiera podríamos vivir a priori, pero sabríamos lo que es esa discriminación. Entonces está mal pensado el tema de los incentivos, de agregarle una cuestión tan sensible. En cuarto lugar, hay un tema de fondo. No hay ninguna evidencia internacional que diga que el resultado de una prueba es proyectivo para el éxito, ¿no es cierto?, de ese futuro profesional, porque lo disciplinar que se pregunta no está asociado a lo vocacional. Porque las universidades en general hoy día no determinan perfiles cuál debiera ser, ¿no es cierto?, que en el segundo o tercer año uno sabe que de acuerdo a las características debe o no debe ser educador.
¿sí o no? Sin embargo, por una cuestión de mercado, simplemente como son carreras baratas, se ofrecen con poco costo, recursos del Estado, y seguimos sacando una serie de profesionales al sistema. Y ahora lo queremos corregir de esta manera. Entonces, volvamos al inicio, sería muy poco serio para el país que en estos 30 días, con la suma urgencia que tiene el proyecto, legislar. En consecuencia, que hay los especialistas como 2020 y otros, ¿no es cierto?, han señalado. Yo digo 2020 porque es un sector que partió diciendo que el profesor era el único responsable y hoy día se ha dado cuenta que hay un tema estructural. Entonces, yo creo que discutamos esto con todo lo que significa, con los tiempos que hay que darle a esta discusión, pero una ley en esto entre gallo y medianoche, una ley express, le haría mucho daño porque al introducir incentivos individuales, ¿verdad?, y en segundo lugar, que no hay evidencia que el resultado de una buena prueba garantice un buen profesional, son dos elementos que es importante considerarlos, entre otros. Y no sé si alguien quiere agregar lo que decía Jaime o nos vamos para otro tema que quiero plantear. Quiero mencionar algunas ideas que en alguna medida discrepan en relación a lo que plantea Jaime, porque en el caso nuestro, que somos Universidad Formadora de Profesores, tenemos Facultad de Educación, en el caso de mi carrera de Educación Básica, lo vemos como algo tremendamente positivo. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un proyecto formativo donde se potencian los conocimientos disciplinarios, los conocimientos profesionales, pero también tiene una línea de formación práctica donde el alumno en cada semestre acude a los centros de práctica. Por lo tanto, al llegar al término de la carrera, el alumno está capacitado para enfrentarse a la labor docente. Eventualmente, la prueba inicia, como bien lo decía Jaime, mide los conocimientos disciplinarios y pedagógicos. No se logra establecer, ¿cierto?, una visión de la parte más efectiva en la práctica. Pero, sin embargo, es una señal. El alumno que llega con un buen rendimiento al momento de hacer la prueba, obviamente va a tener las competencias como para desempeñarse bien en la prueba, indudablemente va a tener un buen desempeño en la práctica. ¿Qué tiene de beneficioso esto? Que va a ser un incentivo para que después se presente la evaluación docente, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser una constante de preocupación del alumno por mantener su buen desempeño. Si en el fondo el buen desempeño no está determinado por 10 o 20 años de docencia. El buen desempeño está determinado por una serie de competencias que hoy en día están declaradas en los estándares y que eso es lo que los alumnos tienen que dar cuenta en su desempeño profesional. Por lo tanto, lo veo como un estímulo para que haya más alumnos que estudien pedagogía y para que lo hagan bien. Sí, disculpe, yo diría un solo dato aquí. La experiencia internacional señala que el profesor Nobel tiene un acompañante, un tutor, ese elemento no está presente acá, porque aquí hay un elemento de formación continua. Y yo puedo hablar en especial porque nunca he hecho otra cosa que no hacer clase. Y durante los últimos 15 años he recibido en mi curso lo que dicen practicantes. Y naturalmente uno se da cuenta y uno en su experiencia sabe que no antes de los 5 o 6 años de ejercicio recién está estableciendo las características de un docente, ¿verdad? Que es una formación compleja que requiere, ¿no es cierto?, una preparación compleja para resolver problemas complejos. Por lo tanto, eso es una formación continua y el tema de la formación continua también queda aquí un poquito de lado. Y ese profesor, tutor o acompañante que es necesario, ¿no es cierto?, que esté presente, no aparece en ninguna parte del proyecto. Entonces, esas cosas faltantes, nadie puede decir que este proyecto no está inspirado en la idea de que funcione, pero como le faltan elementos, y el elemento más importante es el elemento político de urgencia al término de un gobierno, con parlamentarios que en general conocen muy poco del tema conocen de gestión, de financiamiento, de estructura, pero no un tema tan sensible. Mire, yo lo único que planteo es que no es malo el proyecto a priori, ni tampoco es bueno a priori, pero sí requiere de que nos juntemos, lo discutamos y el próximo Congreso, con toda la legitimidad naturalmente, lo discuta sin urgencia y menos sin sumergencia. Y no con su urgencia. Cristian, Carlos, me gustaría saber su opinión respecto a los incentivos que planteaba Jaime. Mire, yo puedo comenzar, tengo aquí en parte de lo que era la minuta de lo que la ministra de Educación planteaba en relación a esta ley, que va a ser discutida, y no cabe duda que va a ser así, Jaime, en el Congreso. Y probablemente las personas que defienden la tesis que tú planteas, el propio colegio de profesores, van a estar presentes y van a ser escuchados. No digo considerados, pero sí escuchados, porque me parece bien, me parece bien. Y ese es el lugar en donde se discuten los temas. Bueno, pero fíjate que este proyecto de ley de la carrera docente plantea cinco puntos que son como los principales. Yo los voy a leer. Primero dice elevar las exigencias mínimas para estudiar la pedagogía. Y en esto plantea que los alumnos, para ingresar a través de PSU,
a lo mínimo tengan 550 puntos, lo que ya es un salto importantísimo. Después, haber estado dentro del 15% superior en el ranking escolar de su liceo, en este caso, o 500 puntos PSU para alumnos del 30% superior de ese ranking escolar. Y también, por supuesto, está el segundo, que es inicia obligatoria para egresados de pedagogía. Aquí plantea este proyecto de ley la obligatoriedad para la aplicación de esta prueba. El tercer punto habla de elevar las remuneraciones de entrada al ejercicio de la carrera en todo el sector subvencionado para los mejores egresados. Esto habla de una asignación de excelencia pedagógica inicial, pero también, y no deja de lado, el incremento de la AEP a los profesores que ya están ejerciendo para que puedan postular a esta asignación, en los mismos montos que recibiría este profesor que se inicia. Ahí están unos tramos, ¿cierto?, de 400.000 pesos mensuales, y otro, el tramo 2, que sería de 200.000 pesos mensuales. Luego, ahora el número 4, se eleva el sueldo de los mejores profesores en ejercicio, los que ya están en el sistema municipal subvencionado, que es justamente lo que acaba de referirme a esto de la asignación de la AEP. Y el quinto, que este me parece muy importante porque los que hemos trabajado en colegios sabemos que esta es una aspiración por todos los profesores prácticamente, dice que se aumenta las horas que el profesor puede dedicar a la planificación de clases. En este minuto, más o menos, está una proporción de un 75% de clases y un 25% para planificar. Esto en el mejor de los casos, porque hay mucha pega que los profesores se la llevan a la casa para terminar sus planificaciones y revisar sus pruebas. Y yo creo que a usted le pasa, profesores, mucho. Y eso es muy común. Bueno, aquí se está planteando en este proyecto de ley bajar eso, las horas docencia frente a alumnos, 70% y un 30% para planificación o las curriculares no lectivas, como se las denomina. Esto en proporción, un profesor que tiene 44 horas de contrato, más o menos, estaría 31 horas lectivas y 13 horas no lectivas para planificar, etcétera, etcétera. Y un profesor en educación básica, que es lo común, 38 horas de contrato, serían 27 horas lectivas y 11 horas no lectivas. Esto es un paso. Yo comparto también lo que tú señalas, que falta mucho por recorrer, claro que es cierto. Claro que es cierto. A mí me pasa con el tema de los incentivos que no es malo que a uno lo incentiven de partida. Siempre es bueno que a uno le estén incentivando cosas en la vida. Sin embargo, escuchaba el otro día a Cristian Cox, el decano de la Facultad de Educación de la Católica de Santiago. O sea, el efecto de un profesor es de 25 años y pasan por sus manos 6.000 estudiantes. O sea, la cantidad de gente y es una generación completa la que pasa por un profesor o un grupo de profesores durante ese tiempo. Entonces, incentivarlos económicamente para que den una buena prueba, me parece que está desalineado con la relevancia que tiene la profesión docente en el desarrollo de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre un profesor de 200.000 pesos de incentivo y uno de 400.000 pesos de incentivo? Vamos a unos niños a darle un profesor de 200.000 y otro de 400.000 porque dio una prueba un poco más baja. Yo siento que aprobar la prueba y certificarse para hacer clases es la puerta para entrar. Si el que no pasa la prueba no hace clases. Y punto. Por decirlo así. Puede ser esta prueba o puede ser otro mecanismo de certificación. Porque se juega mucho en la cancha. Y por otro lado, un profesor que no aprobó la prueba pero que puede dar clases, le estamos dando a esos niños una pedagogía de segunda calidad. Yo siento que la situación es clave. La sociedad se desarrolla en la medida que los profesores pueden desarrollar buenos ciudadanos. Y esto de tener profesores de incentivos medios y incentivos altos, pasa que tienen niños medios y niños altos, ¿no? Yo creo que aprueba la prueba, tiene certificado y el Estado le da esta garantía de que puede estudiar, hacer clases. Son muchas las personas que pasan por los profesores, siento que no debería jugarse en una prueba, debería jugarse en un proceso complejo, largo, y dar señales claras a la sociedad que no cualquiera puede ser profesor como tema. La sociedad necesita, los niños necesitan campeones que les hagan clases, los niños necesitan a alguien en quien creer, a quien creerle, con quien se identifiquen y deseen ser como ellos para adelante. No puede ser
que tengan al frente una persona que no tiene ganas o que no se siente a gusto con lo que está haciendo. ¿Sí? Un niño aprende de quien disfruta, y si el profesor no está disfrutando de su profesión, entonces le va a pasar ese no disfrute al niño, y el niño no va a disfrutar con aprender. Siento que el asunto va por un tema más complejo y más amplio que solo la prueba y solo el incentivo. Bueno, a propósito de la prueba inicia, que estamos entonces hablando de educación con quienes hoy nos acompañan aquí en Pulso Regional. Nos tenemos que separar por un instante, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ustedes no se vayan de nuestra sintonía. Al regreso hay más análisis y debate acerca de esta calidad docente en Chile y del análisis de esta prueba inicia. La pausa y regresamos, no se vayan. Muy bien, ya estamos de regreso luego de la pausa comercial en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Calidad docente en Chile, análisis de la prueba inicia. El tema de hoy lo estamos conversando con Patricio Soto, director de la carrera de Pedagogía de Educación Básica de la Universidad Autónoma, don Jaime Quilaqueo, presidente del Colegio de Profesores Araucanía, don Cristian Sáez Quintana, seremi de Educación subrogante en nuestra región, y don Carlos Treves, quien es director ejecutivo de la Fundación Araucanía Aprende. Ya hemos desarrollado el tema en este primer bloque y había algo que había quedado pendiente allí, Jaime, que usted lo planteaba durante los comerciales y que tiene que ver con la competencia que se puede generar y que usted no la ve bien, ¿no? Sí, no es que yo la vea bien, sino que uno responsablemente, ¿no es cierto?, porque la pedagogía tiene muchos, sí, un poco más de un siglo, y fue generada justamente porque se necesita la experticia para lograr aprendizajes. La enseñanza la hace cualquiera. De ahí que nosotros nunca vamos a entender cómo se introdujo el artículo 46G de que cualquiera puede ir a la escuela a enseñar. Yo creo que a enseñar sí, pero por algo la pedagogía se define por, ¿no es cierto?, técnica y experticia en lograr aprendizaje, las metodologías, la didáctica, la evaluación, que son temas propios de. Entonces ese es un elemento fundante de la pedagogía. En segundo lugar, tiene que ver con la formación de comunidades. ¿Ya? Y las comunidades, en definitiva, tienen que funcionar como un grupo de personas, y en este caso profesionales, que buscan un objetivo colectivo. Y la pedagogía se funda en la colaboración, ¿verdad? Y no en la competencia. Entonces, estos son incentivos que vienen de otro ámbito que probablemente funcionan muy bien en otras áreas de las actividades, ¿no es cierto?, que el ser humano ha desarrollado, pero en educación hay que tener cierto cuidado. Y por último también porque los incentivos van a ser limitados y van a quedar entregados en algunos casos, quizás no en la prueba inicia, pero en otros instrumentos legales como la ley 20.501, que dice que tal grupo de personas, de profesionales, puede acceder no más del 20% a los incentivos. ¿Y qué pasa con el otro 80%? Entonces yo insisto de que todos estos temas son debatibles y necesitan un tiempo de decantamiento donde la investigación, la experiencia, la evidencia internacional se junten todos esos elementos y vayamos en consonancia con lo que está pasando en los países exitosos. Y yo me temo que en ningún país exitoso estos instrumentos con esta lógica, ¿no es cierto?, se han establecido. Yo quiero dejar un dato más relevante todavía. Si uno analiza todos los estudios, las investigaciones, todo lo que viene del mundo de la educación, hace 20 años había muy pocos conceptos de la economía. La pedagogía tenía su propio lenguaje y sus propias miradas. Y en los últimos tiempos se han introducido elementos de la economía que probablemente funcionan a otro lado. La eficiencia, la productividad, la evidencia, muchas cosas cuantitativas. Y la educación, por desgracia, ¿no es cierto?, es más cualitativa. Entonces, por eso yo insisto en que este es un debate necesario. Pero en estos 30 o 40 días de discusión yo creo que no estamos bien encaminados. Yo creo que hay que sacarse un poquito el tema de las urgencias políticas y la educación necesita pasar un poquito un gobierno a otro. No importa que nos demoremos más, pero hagamos las cosas bien. Sí, Patricio. Yo quiero mencionar dos elementos. En primer lugar, la situación de la beca vocación de profesor. La beca, si bien es cierto, cubre los estudios, ¿cierto?, 100%, incentivo económico, ¿cierto?, además, pero fíjate que ha sido, digamos, poco aprovechada, por decirlo de alguna manera, por los estudiantes, y cuando conversamos con los alumnos que están con la beca, hay una fuerte vocación, comparto absolutamente lo que plantea Jaime, pero también hay otro grupo de estudiantes que, pudiendo haber abordado la pedagogía, dicen francamente que es por las bajas rentas que van a tener cuando se titulen y que buscan otra profesión alternativa que les genere un mejor sueldo al momento de enfrentar el campo laboral. Y por otro lado quiero agregar otro elemento, que son competencias profesionales. O sea, lo que se está esperando es que el profesor demuestre que hace bien su trabajo y que ese trabajo tiene que tener una recompensa, porque si no, no hay incentivo para seguir haciéndolo bien.
el tipo que hace bien su trabajo y genera aprendizajes con sus estudiantes y se ve enfrentado a otro grupo de profesores que evidentemente no están haciendo bien su trabajo y están ganando lo mismo. No tienen incentivo para poder seguir haciendo las cosas bien. ¿Te fijas? Por lo tanto, yo encuentro absolutamente buena el planteamiento que hacías tú de estas comunidades de aprendizaje, pero dentro de esas comunidades tiene que haber líderes positivos que levanten el sistema, no que lo mantengan, ni que lo bajen. Eso. Sí. Y a propósito de lo mismo, que es súper importante eso. Nosotros fíjate que escuchamos mucho en el discurso de los directores de educación municipal, de los directores de escuelas y de los alcaldes, que son los que más se quejan de todo esto. Porque lo que tú señalabas es cierto, se encuentran con profesores que no están haciendo su pega, en el fondo es eso. Están esperando que pase el mes, reciben su sueldo, y sin embargo al lado de él hay un profesor que hace bien su trabajo, saca buenos alumnos, porque los resultados sí lo ameritan. Y sin embargo gana exactamente lo mismo que ese que está al lado. Entonces, este que es bueno, dice, pero ¿para qué me sigo matando? Si no tiene sentido. Y se nivela hacia abajo. Y eso es un comentario que está, y es muy común. No, esto no estoy inventando. Yo creo que el Colegio de Profesores sabe que eso existe. ¿Qué hacemos para cambiar eso? Porque finalmente, fíjate que, mira, en la educación municipal, la que más sufre este tipo de situaciones, el apoderado que busca calidad porque finalmente se tiene que enfrentar a ese hijo. Bueno, ¿qué hago con mi hijo? Yo quiero que sea un profesional, no importa el área, pero que sea un profesional. Y tiene que buscar, y ese es el deber ser del apoderado, del papá, de la mamá, buscar el mejor colegio. Bueno, y eso nos tenemos que preocupar los que somos los papás. Yo tengo que saber cuál es el mejor, pero para saber cuál colegio es mejor, tengo que estar informado. Por lo tanto, el colegio debe informar sus resultados. El Ministerio de Educación lo informa, hay una página web, www.mineduc.cl, resultados, CIMSE, etcétera, están los resultados de los colegios. Es importante que los apoderados tomen la iniciativa de buscar lo mejor. Estamos claros que yo no creo que alguien busque lo peor, no. Y por otro lado, quería también destacar otro tema que salió en la conversación, que son las competencias. Esas competencias profesionales que tiene que tener un profesor, y cualquier profesional, no solamente un profesor. Pero en lo nuestro, estamos hablando de estas competencias que cubren tres ingredientes, por decir esto. Primero, que son las actitudes. Y tú hablabas muy bien, Jaime, de la actitud que tiene que tener un profesor frente a un alumno, o a los alumnos, porque no es uno. Es una actitud 100% positiva, porque tiene que ser un ente inspirador a sus alumnos para que ellos asimilen y puedan aprender, que se forme aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Por otro lado, que esa actitud sea acompañada por un procedimiento bien hecho. Es decir, que haga la experimentación, que haga, porque no la narración, dependiendo, ¿cierto?, del estilo o forma que vaya a hacer su clase. Y finalmente, el tema que hemos conversado, que está en la palestra, que es el tema del conocimiento. La persona que sabe puede enseñar sin problema. Y allí en donde a lo mejor entro en un pequeño diferencia con Jaime, en que el resultado que hasta ahora, no digo que esto vaya a ser perpetuo, el resultado que han tenido hasta ahora esos otros profesionales, no docentes, que están en la docencia, autorizados por supuesto, fíjense que ha sido bueno. Hemos visto ingenieros que hacen clases de matemáticas y le está yendo bien a los niños. Y nos hemos encontrado con que algunos ingenieros han descubierto sus vocaciones, lo que están haciendo, porque les encanta hacer clases. Hemos tenido en comunas vecinas a un médico haciendo clases de biología a sus alumnos. Entonces, tiene disonancia, por supuesto que sí. Si sabemos que no nos gusta que no sé, porque alguien venga a invadir mi espacio. Bueno, hasta ahora, repito, los resultados han dado ese resultado. Bueno, positivo. Mira, yo siento que cuando la pedagogía se hizo profesión, se perdió en vocación. Porque al hacerlo profesión se hace una profesión donde tiene ciertas competencias, ciertos conocimientos técnicos y estrategias que puede hacerlo como quien defiende un imputado o quien hace una cirugía. Yo siento que parte del trabajo de las escuelas de educación es transformar a ese candidato a profesor, no solamente formarlo, no alcanza con formarlo para que haga clases, tiene que transformarlo en una persona que sienta placer por enseñar.
¿Se puede transformar eso, Carlos, o tiene que venir con ese candidato a profesor con esa vocación interna? Mira, a propósito de la beca de profesión, de esta vocación de profesor, yo siento que es peyorativo decir que aquí tenemos que meter a los mejores pensando que los mejores son los que sacan 600 puntos. La experiencia y seguimiento que tiene la Católica de Temuco respecto a los desempeños de los estudiantes, los de 600 puntos versus los que entran por ranking de curso, le están señalando que aquellos estudiantes que no sacan 600 puntos, pero están dentro del 7% mejor promedio de su curso, son menos repitentes, van más a clases, reprueban menos asignaturas, son personas que tienen deseos de hacer las cosas bien, ¿sí? Ponerle 600 puntos y con eso es el mejor, yo creo que es muy pobre la medida. Hecho concreto de eso, por ejemplo, la Universidad de Concepción cambió toda la estructura de ponderaciones. Hoy día el promedio de notas de enseñanza media vale el 50% de la ponderación para entrar a una clase, para una carrera, para todas las carreras. Y el otro 50% es la PSU. Y dentro del 50% de las notas, el 10% del ranking y el 40% del promedio. Yo siento que los estudiantes jóvenes de Curarrehue o de Ercilla o donde sea, que están dentro de los mejores de su grupo, es cosa de cambiarlos de macetero a un macetero más amplio y explotan sus potenciales. Ahora, el talento es una parte, pero el talento se debilita en la misma proporción en que no se les inculca perseverancia, disciplina y amor por lo que hacen. Por eso siento que al formar un profesor no es suficiente, hay que transformarlo en una persona que sea feliz y apasionada con los niños y con lo que hace. Si no, va a ir a dar una clase, cumple y se va. Y es más que eso, fíjate. Sí, yo creo que siendo coherente con lo que estamos diciendo, estamos hablando de eso. En el sentido de que debe haber una carrera profesional con mecanismos muy claritos de ingreso. Y este es un primer paso, que naturalmente en la conversación está saliendo que tiene necesariamente que discutirse un poquito más para agregarle los componentes que le faltan. Porque una ley es algo muy serio. O sea, estando hecha, lo que no está, ¿no es cierto?, pasa a ser un deber ser, pero no una realidad. Entonces, los elementos que faltan. Entonces, un buen mecanismo de ingreso. Mecanismos de permanencia, naturalmente, en el ejercicio profesional, ¿no es cierto?, incentivos tienen que haber. Y ahí discutir cuándo los incentivos son individuales y cuándo colectivos, ¿sí o no? Porque si no aquí, la labor del directivo docente parece que pasa, como dicen los chiquillos, piola. Porque ese es el elemento articulador para que el conjunto de profesionales que trabajan en el interior vaya en la misma dirección. Y aquel que no va, naturalmente debe tener los rigores en la propia carrera profesional establecidos, permanencia, mecanismos de salida. O sea, aquí no hay defensas corporativas, o sea, al profesor no se defiende porque sí o no. ¿Entienden? Pero sí, buenos mecanismos de ingreso, de permanencia y de salida cuando corresponda, porque tienen que haberlo. Y aquí no vemos, este es un elemento muy parcial. Va a quedar pendiente todo el tema del profesor en ejercicio también, que es un tema tremendamente recurrente, y la mayoría de ellos va a seguir trabajando por muchos años. Entonces esa parte va a quedar en un vacío. Entonces, haber desagregado esta parte del proyecto para enviarla, ¿no es cierto?, bastante atractivo, con un envoltorio muy interesante, yo creo que también le resta importancia, ¿verdad?, a lo que es la formación profesional y la carrera profesional para todos los que ejercen la profesión docente. Y en tercer lugar estaría el tema de qué identidad es la que mejor hace que hoy día el profesor se profesionalice y tenga autonomía. Hoy día, ¿no es cierto?, los estudios señalan trabajador, técnico, funcionario o profesional. Normalmente estamos en los tres primeros. Trabajador probablemente porque las rentas son pocas, ¿no? Trabajador porque en definitiva termina diciéndonos lo que hay que hacer. Pero un trabajador no decide. Es importante superar esa identidad. Técnico, hoy día las TIC poco menos que son la moda. Y cuando faltan conocimientos disciplinarios, ¿qué le metemos a las TIC? Y hay un tema de fondo. Y por eso los médicos, los ingenieros, biología o matemáticas son tremendamente expertos, ¿sí o no? Y naturalmente ellos van a resultar mucho mejor. Porque acá finalmente la universidad ha terminado haciendo o lo técnico o lo disciplinario, pero nunca un equilibrio. Y finalmente el rol profesional tiene que ver con la autonomía. O sea, cómo yo soy capaz de tomar decisiones con mi formación profesional, la que mejor resulte. Si yo creo que ese curso primero B no puede dar el CIMSS este año porque le falta una serie de indicadores para alcanzar la experticia, porque su capital cultural es mejor, la comunidad debiera decir cuándo ese instrumento CIMSS que nos entrega información debiera aplicarse.
Y esa autonomía hoy día no la vemos porque en definitiva con esta estandarización, etcétera, desprofesionalizamos y el profesor tiene muy poco que decir y termina solamente aplicando políticas públicas que al gobierno de turno se le ocurrió. Entonces yo creo que, imagínense la cantidad de temáticas que tenemos que abordar porque hay una crisis evidente y este es uno de los elementos de la crisis. Y yo insisto, estas urgencias políticas no le hacen bien. Yo estoy de acuerdo contigo que la autonomía es clave en el ejercicio de la profesión, pero la libertad tiene un precio. La libertad del profesor tiene que ver con las consecuencias de sus actos. Mecanismos de ingreso, de permanencia y salida. Si un profesor no lo hace bien, debería salir. Correcto. Sí, correcto. Tiene autonomía para tomar decisiones, sí, y cuando se le niega y no funciona, se sale. En una carrera profesional tiene que estar clarito, tiene que estar, y no lo vemos en ninguna parte. No, pues y la profesión docente hoy día tiende a proteger al profesor en este grupo. Pero si un profesor no lo hace bien, debería haber mecanismos de salida anticipada. Llegó el momento de hacerlo. Si quieres autonomía, perfecto, pero el precio de la autonomía es hacerte cargo de las consecuencias. De eso estamos hablando hoy día. Y si los niños no aprenden a leer, eso tiene una consecuencia. Por supuesto. ¿Te fijas? Y eso no está. Bueno, y ahí está el simple, el caso de segundo básico, que justamente, entre otras cosas, a mí, si el chico lee o no lee. Sí, el y claro, y sabes tú que es tan preocupante porque en un inicio, y ustedes en la fundación lo veían mucho con el programa, además, el rescate lector, donde se encontraban con alta cantidad de niños, chicos, chiquititos, de segundo, tercero, cuarto básico, y que no sabían leer. Y ahora eso ha mejorado. Entonces, yo creo que de alguna manera ciertas políticas, no todas, pero ciertas políticas han ido incrementando en cuanto a calidad, mejorando los espacios. Y eso, bueno, yo he de esperar quien administre el Estado luego ya, tenga esta misma visión, conversar con todos. Es necesario, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo que es necesario buscar puntos de consenso, pero no perder de vista una cosa: nosotros tenemos que subir los resultados que estamos teniendo y pensar que lo mejor que hagamos por nuestros alumnos es evidentemente lo mejor para ellos. Patricio. Mira, yo quiero mencionar acá un elemento importante que plantea la provincia, que es el concepto de habilitación profesional. Creo que ese es un elemento determinante y necesario para el sistema. Y un profesor habilitado profesionalmente tiene que manejar competencias disciplinarias, competencias profesionales y competencias personales. Desgraciadamente a la prueba de inicia todavía le faltan más elementos como para medir esas tres dimensiones que son determinantes para el buen desempeño de un profesor y en definitiva, cierto, que logre aprendizaje de primer nivel, que es lo que tú planteabas, Cristian. Si no, el profesor no maneja esos tres elementos, no podría estar habilitado para ejercer la docencia. Comparto absolutamente lo que planteaba Carlos también respecto a esa necesidad de tener elementos de medición de la calidad de los profesionales cuando están saliendo, pero también dentro del sistema, y tienen que ser rigurosos, porque eso va a determinar la calidad de los alumnos del futuro, ¿cierto? Sin duda. Bueno, yo les quiero plantear un tema que tiene que ver con los esfuerzos que en estos últimos años se ha hecho con la educación pública, a la que está entregado hoy día la municipalidad, y son aumentar los resultados y la excelencia de la educación que se entrega con estos llamados liceos de excelencia, y que aquí en la Araucanía han mostrado resultados: el Indómito de Purén, también otro en Villarrica, la ex escuela Caupolicán, que hoy día es el Liceo Bicentenario en Temuco. Pero ¿qué pasó cuando se decidió reclutar a los profesores? Y ahí es casi por una curiosidad que me imagino puede tener la gente también. Cuando se quiso formar un liceo de excelencia y se tuvo que ver quiénes iban a ser los docentes allí, ¿se les pidió a todos prueba inicia, por ejemplo, que la tuvieran rendida y que tuvieran buenos resultados? ¿Cómo se midió? ¿Cómo se realizó ese filtro? ¿Y qué tan efectivo creen ustedes que puede ser esto? Pero yo tengo entendido, acá en Temuco se hizo una prueba tipo inicia, por decir así, a los profesores que trabajan en el Liceo Bicentenario acá en Temuco. Pero en Purén, por ejemplo, no. Ahí se buscaron profesores con cierto perfil, porque ahí había que buscar profesores con un determinado perfil. ¿Y con un incentivo económico mayor? No, la verdad es que no están teniendo un incentivo mayor. Nosotros estamos proponiendo, porque esa es una situación que los sostenedores, en este caso los alcaldes que tienen la administración, puedan incrementar en algo el sueldo de estos profesores, porque efectivamente están haciendo un trabajo excelente. Por lo tanto, en la ley 20.501 establece que, o mejor dicho, posibilita al alcalde o sostenedor de hacer estos incentivos. Se están dadas las condiciones legales para. Ahora hay que hacerlo. Desconozco aquí en este minuto si lo están haciendo los
los sostenedores de estos establecimientos. Yo creo que cualquier iniciativa que permita que los talentos, más allá de su origen social, finalmente sea el que determine el éxito de la persona, es bueno. Y de ahí estos colegios que buscan cierta homogeneización en cuanto a resultados, interés por los aprendizajes, ¿verdad? Motivación, expectativa, que son los elementos que hacen que un estudiante finalmente tenga éxito, reunirlos. Pero cuando uno ve que el elemento selectivo va a ser finalmente muy poco, ¿qué pasa con el 90% de los otros estudiantes que por diversas razones, ¿no es cierto?, por capital cultural, porque la desintegración de la familia? Entonces, hoy día la preocupación, si ya tenemos un 100% de cobertura, el esfuerzo tiene que estar porque todos los niños aprendan. Y de ahí la necesidad de que el sistema educacional se preocupe de tener las mismas condiciones para todos los hijos e hijas de esta patria, incluyendo los inmigrantes. Y con esta idea de, en el fondo, de hacer un yeto, ¿verdad? Yo con estudiantes de selección prácticamente trabajo muy poco. Pero con estudiantes donde la idea, entre aprender y no aprender, entre la motivación y la desmotivación, las herramientas pedagógicas que uno tiene no le alcanzan. Entonces no es problema de esos estudiantes, sino que la formación que están recibiendo los profesores nobles, la que recibimos en nuestro ejercicio docente, más nuestra experiencia, aún no nos alcanza. En primer lugar. Y en segundo lugar, es bueno tener, yo insisto, ciertos liceos selectivos, pero en definitiva eso no resuelve el problema de cómo todos los estudiantes deberían tener la misma oportunidad. Y en cuarto lugar, yo agrego lo siguiente. Tenemos colegios de la región, del sector particular subvencionado, que recibe platas del Estado, donde ha buscado a los profesores con una serie de entrevistas muy rigurosas. Los profesores están francamente a los 27 años estresados y con un nivel de carga emocional porque en el último CIMSE no marcaron 300 puntos, que era lo que el establecimiento había fijado. ¿Puede un establecimiento comprometerse en función de lo que tiene a alcanzar rendimiento de 300 puntos y los profesores pagar las consecuencias de ello? Entonces, ese tipo de cosas que a uno le preocupan. Yo soy partidario de la cosa selectiva, ¿verdad?, pero en la medida que todos los estudiantes tengan la oportunidad. Y en estos colegios son una muestra. Los liceos bicentenarios van a ser el remedio de la educación pública y van a terminando siendo los únicos defendidos por los municipios y todos los otros demás que mueran de muerte natural. Y yo creo que ese tipo de cosas hoy día creo que hay que revisarla un poquito. Yo tengo una visión distinta, no muy distinta en todo caso. Yo creo que estos colegios, fíjate, los liceos bicentenarios han posibilitado a ese porcentaje, 10% de alumnos, por decir un número, que antes estaban en la sala común, digo común con todo, a potenciar sus posibilidades y despegar. Y lo pueden hacer cualquiera de ese 90% que está allá, que demuestre que tienen las competencias como para estar acá. Sí, este no es un colegio cerrado, hermético. Puede ingresar el que tenga esas condiciones. Y ese despegue es justamente lo que las familias buscan. Mira, de alguna manera el Instituto Nacional de Santiago ha formado por muchos años excelente calidad de alumnos y ciudadanos. Tenemos muchos presidentes de la República que han estudiado ahí. Bueno, de alguna manera es eso, es tratar de emular un poco eso, pero con el sello que le coloca cada región y en la consecución, por supuesto, de tener la cobertura curricular que se requiere para que los alumnos aprendan lo que deben aprender. Yo entiendo lo que pasa con esos cursos comunes, entre comillas. Usted está recibiendo alumnos que vienen de por allá y otros de otro lado, y con competencias totalmente distintas. Sin embargo, se tiene que preocupar no de sino que de estos. Y hay que subirlo. Y aquí viene esta discriminación positiva, 100% positiva, porque también está la alternativa de no preocuparse por esto y dejarlo votado, como también ha ocurrido. Y eso es terrible, es terrible. Y las escuelas o colegios hacen, porque lo requieren, por esto mismo que estoy hablando, de estas selecciones de alumnos. Aplican pruebas de conocimiento para más o menos ubicarlo en un nivel. Muchos colegios lo hacen, como también hay colegios, liceos, y que no hacen esta prueba. Reciben a los alumnos, por ejemplo, de enseñanza media, primero medio, que provienen de una escuela X, el octavo año A de la escuela X, y que se matricularon todos prácticamente en este liceo, y ellos forman y toman a ese curso completito y forman el primer año A, por decirlo. Y aquí están este cursito que venía con todas estas diferencias, de alumnos A, alumnos a la Z. También están.
es complicado. ¿Cuál es mejor? Por un lado se potencian a los buenos y despegan. Acá con este no selectivo hace que todos vayan caminando y el más malito es arrastrado por los buenos cuando existe la competencia del profesor para poderlos nivelar restitutivamente, hace lo mejor. Y eso cuesta. A mí los liceos bicentenarios me recuerdan la experiencia de los liceos Montegrande. ¿Se acuerdan del proyecto Montegrande? Cuando lo escuché por primera vez, esto me recuerda algo. Yo tuve una participación muy cercana ahí porque me correspondió coordinar a nivel del país todo lo que se hizo con tecnología, con el proyecto Enlaces Montegrande. Estuve muy cerca de ello. La inversión en recursos fue increíble y el proyecto tenía buena inspiración, tenía buena intención, pero habían dos cosas de fondo. No fueron capaces de lidiar con la estructura interna que tenían los liceos. Porque no podían sacar profesores, no podían cambiar directores, no podían cambiar estudiantes. Tomaban esto y trataban de acomodarlos con la mejor intención de todas. Después de 4 años, la conclusión es que no queda ningún liceo Montegrande y hoy día varios de los Montegrandes ahora son los bicentenarios. Yo siento que en esta inspiración de hacer liceos de excelencia hay una esencia discriminatoria muy fuerte que me incomoda, porque todos los que no son de excelencia son malos, y que contribuye a segmentar otra vez la sociedad con colegios de clase 1, 2 y 3, y los estudiantes que tienen menos oportunidad se van a ir a los liceos de 3 y terminarán siendo trabajadores de la construcción, sin ofender. Yo siento que debería aspirarse mucho más a tener un sistema que fuera más equitativo en su conjunto. En Japón el 95% de las escuelas son municipales y son todas buenas. En Holanda, el 95% de las escuelas son particulares subvencionadas y son todas buenas. ¿Por qué tenemos aquí tener municipales malas, particulares subvencionadas más o menos y privados pagados buenos? Yo decía, como sociedad deberíamos aspirar a tener un sistema equitativo, un sistema que reparta de mejor forma las posibilidades a los ciudadanos y que no mantenga esta segregación. Siento que todo aquel que no queda seleccionado queda inmediatamente fuera y eso es muy injusto. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final de nuestro programa en donde tradicionalmente le damos 40 segundos, un minuto a cada uno de nuestros invitados para la conclusión final, para el cierre del tema que hoy hemos planteado y que ha estado sin duda interesante, hablando de educación y dando una mirada mucho más amplia de lo que fue el punto de partida que tenía que ver con esto de haber conocido los resultados de la prueba inicia, la última aplicada. Vamos a partir con las palabras finales entonces de nuestros invitados. Comenzamos con el director de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad Autónoma, don Patricio Soto. Mira, interesante cada uno de los planteamientos que hemos comentado acá y me gustaría mencionar de que respecto a la prueba inicia, en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Educación y principalmente la carrera de Pedagogía en Educación Básica, estamos reaccionando positivamente frente a las demandas de la formación profesional de nuestros estudiantes. Es así como nos adscribimos a los estándares orientadores para la formación, estamos replanteando el proyecto formativo de la carrera en consideración a cada uno de los estándares. Estamos muy preocupados de que los alumnos, además de manejar competencias disciplinarias y profesionales, tengan un acercamiento sistemático a cada uno de los diferentes contextos donde les corresponderá desempeñarse, que tengan esa posibilidad de conocer el campo, el futuro campo laboral, antes de que llegue el término de la carrera. Me gustaría, sí, que la prueba inicia pudiera considerar elementos de la formación personal del futuro profesor, porque esos elementos, como bien lo hemos mencionado acá en esta mesa y lo mencionaba reiteradamente Jaime, son determinantes para la forma en que el profesor va a enseñar. El profesor puede manejar conocimientos disciplinares, puede manejar elementos de planificación, evaluación, currículum, pero si él no maneja las competencias personales, las habilidades sociales, ¿cierto?, que le permitan llegar a cada uno de sus estudiantes, a cada uno, independiente del contexto en el cual esté estudiando, no va a generar aprendizaje de calidad. Esos aprendizajes de calidad no me estoy refiriendo solamente al lenguaje, matemáticas, ciencias, sino también me estoy refiriendo a la formación personal de cada uno. Un ser autónomo, que se mencionó acá, un ser solidario, un ser tolerante, ¿cierto?, que tenga habilidades para poder insertarse en la sociedad como un elemento útil. Y esos son elementos fundamentales y que desgraciadamente hasta ahora Inicia no lo está evaluando. Por lo tanto,
creo que es necesario replantear la prueba. Estoy muy de acuerdo con los elementos de evaluación de la calidad profesional antes de y después de en su formación profesional, creo que son muy necesarios. También quiero insistir en la posibilidad de incentivo profesional. Los alumnos, por experiencia de mis alumnos, lo ven como algo positivo, lo ven como algo estimulante para su desarrollo profesional y como complemento a su proyecto de vida. Que es bastante más amplio todavía. Que eso es algo muy importante. Entonces, eso sería mi... Muy bien, muchísimas gracias Patricio Soto, que ha estado con nosotros. Vamos con las palabras de cierre de don Jaime Quilaqueo Bustos, presidente del Colegio de Profesores en la Araucanía. Sí, primero valorar este espacio. Yo creo que estas discusiones son tremendamente necesarias y en definitiva creo que todos tenemos muy claro la responsabilidad que nos cabe en este momento histórico. Hay una crisis evidente en la educación chilena, la vamos a descubrir hoy día, y lo que es la segmentación y segregación, donde en todos los análisis se hace, ¿verdad?, que está conscientemente estructurado de forma clasista esta educación, lo dice la OCDE, yo creo que es un elemento que ya no resiste más. Por lo tanto, llegó el momento de tomar esta crisis y resolverla con los temas estructurales. Y por eso esperamos nosotros que quien asuma el próximo gobierno, más que continuismo, haga una efectiva reforma educacional, pero inspirada en una serie de elementos. Por ejemplo, no puede seguir la discriminación a través del financiamiento compartido, no puede un país darse el lujo de institucionalizar la discriminación por los ingresos de las familias. Ese tema hay que revisarlo profundamente, ¿verdad? En segundo lugar, si queremos igualdad de condiciones y mejor equidad en la educación, las pruebas estandarizadas habrá que revisarlas y no transformar a la escuela, ¿no es cierto?, en simples competencias, revisar las pruebas estandarizadas. En la formación inicial, hacer un estudio, hacer un debate y hacer propuestas donde los centros formadores, las instituciones, ¿no es cierto?, que tienen experticia en temas educacionales y todos quienes participamos del sistema, discutamos con base y propongamos proyectos de carrera profesional, ¿no es cierto?, en un tiempo no con urgencia. Y también, ¿no es cierto?, hoy día creo que el tema educacional escapó de los especialistas. Yo creo que la sociedad reclama un sistema educacional mucho más equitativo y como cualquier país del mundo la educación vuelve a ser pública, laica, plural, inclusiva y de responsabilidad del Estado, porque hoy día la municipalización no la defiende nadie, tampoco un ministerio centralizado. Por lo tanto, debe haber algunas experiencias internacionales que nos digan cómo se gestiona la educación, pero centralizadamente. Y nosotros como colegio de profesores tenemos mucho que aportar. Yo en lo personal y en esta región nosotros nunca hemos planteado que vamos a hacer defensas corporativas. La estabilidad es para la función docente, no para el profesor. Por eso decimos buenos mecanismos de ingreso, de permanencia y de salida. Si algún profesional tiene que salir, que salga, pero que exista la legislación que corresponda. Entonces, volver a que el debate educacional lo hagan los expertos y la clase política simplemente recoja esta iniciativa y las transforme en proyectos de ley. Yo creo que esa es nuestra esperanza, estamos en un buen momento para hacerlo. Muy bien, muchas gracias don Jaime Quilaqueo. Vamos con don Cristian Sáez, seremi de Educación Subrogante de la Araucanía. Yo quiero concluir mis palabras y agradecer primero la invitación a este bonito espacio con dos reflexiones. La primera está centrada en que se establezcan mejores requisitos o más altos requisitos para estudiar pedagogía. De todas maneras necesitamos a los mejores porque es necesario. Y por otro lado, hacer un llamado también a las instituciones formadoras de profesores que justamente estos estándares que tú mencionabas sean considerados definitivamente, porque lo que la familia chilena necesita, lo que la mamá, el papá, el apoderado necesita, saber que cuenta con buenos profesores y muy bien formados. Muy bien, muchísimas gracias al seremi de Educación Subrogante y vamos con la reflexión final de don Carlos Dreves, director ejecutivo de la Fundación Araucanía Aprende. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo tengo un sueño, dijo Barack Obama. Yo creo que la sociedad, nosotros mismos, deberíamos tener en cada profesor un campeón. En Japón, los únicos que no tienen la obligación de hacerle reverencia al emperador son los profesores. Porque Japón sabe que si no tienen buenos profesores, el emperador nunca hubiera sido emperador. Yo creo que hoy día la profesión docente es tan importante para todos nosotros, para la sociedad, que en su conjunto deberíamos aspirar a que pasara lo que pasa en Japón. Pero para ello también necesitamos tener profesores que le brillen los ojos, que tengan esa pasión por enseñar. Mis jubiladas del programa Rescate Lector, después que abandonan la escuela, abandonan los niños, sienten realmente que en los niños estaba la vida, pero las condiciones laborales se las consumieron de tal forma que la pasión quedó con un 10º lugar.
Yo creo que hay que volver a darle al profesor un rol relevante en el Estado, tienen que volver a creerse el cuento, hay que garantizar condiciones laborales que le permitan mantener esa pasión por los años que van a influenciar a esta cantidad enorme de niños. Muchas gracias. Me ha tocado conocer a la jubilada de la Fundación Araucanía Aprende y parece que esa pasión la reviven y le brilla los ojos, como decía recién Carlos. Bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan estado hoy con nosotros, a don Patricio Soto, a don Cristian Sáez, también a don Jaime Gilaqueo, a don Carlos Genteves, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes gracias como siempre por su sintonía. El próximo viernes nos encontramos con otro espacio para el análisis y el debate aquí en la Universidad Autónoma de Chile Televisión. Nos encontramos.